La bahía de reparaciones del puesto Delta 7 no tenía mucho que ofrecer. Solo un hangar desgastado, excavado en la ladera de un asteroide en el límite de la galaxia, donde la mayoría de las naves pasaban a toda velocidad sin mirarla dos veces. Pero para Nova Reeves, lo era todo. Un testimonio de su obstinada negativa a rendirse cuando el universo parecía decidido a dejarla atrás. Nova se limpió el refrigerante de las manos con un trapo manchado mientras examinaba su modesta operación. Las paredes metálicas de la bahía estaban cubiertas de herramientas obsoletas. Repuestos rescatados de una docena de sistemas de naves espaciales diferentes y equipos manipulados con joyas que, de alguna manera, aún funcionaban a pesar de estar varias generaciones por detrás de la elegante tecnología de las instalaciones de reparación del sistema central. La gravedad artificial fluctuaba ligeramente cerca de la entrada, un problema que llevaba meses intentando solucionar, pero nunca encontraba el tiempo ni las piezas. A sus 35 años, Nova había visto suficiente de la galaxia como para saber que su pequeña bahía de reparaciones apenas se mantenía a flote. Nacida en la Tierra, criada en 3 mundos coloniales diferentes tras las frecuentes reubicaciones laborales de sus padres, desarrolló un anhelo de asombro y una habilidad especial para arreglar cosas que otros consideraban irreparables. Su cabello oscuro solía estar recogido en una práctica coleta, y sus ojos, de un curioso ámbar que parecía reflejar la luz de las estrellas incluso en interiores, reflejaban una tenaz determinación que la había ayudado a superar innumerables contratiempos. El negocio había ido lento durante meses. La nueva ruta de circunvalación cuántica había desviado la mayor parte del tráfico legítimo de Delta 7, dejando solo a rezagados desesperados, transportistas de carga sospechosos y algún que otro turista extraviado para pagar sus facturas. Los ingresos de Nova apenas cubrían las tarifas de soporte vital y los envíos de suministros, y mucho menos las actualizaciones de equipo que necesitaba desesperadamente. Estaba a punto de apagarse para el ciclo nocturno cuando su panel de sensores se iluminó. Una nave que se acercaba transmitía señales de socorro, fallos de motor, errores del sistema de navegación y reservas de soporte vital peligrosamente bajas. Nova frunció el ceño, comprobando la lectura. Un viejo transporte Sunflare T-120. Anticuado pero fiable. Rara vez fallaban sin una buena razón. El sistema de comunicaciones crepitó. Puesto de avanzada Delta 7. Aquí la nave de transporte independiente Wanderer. Solicito autorización de atraque de emergencia. Sistemas críticos. Nova no dudó. Autorización concedida. Wanderer. Puertas de la bahía abriéndose. Sigue mi baliza guía. A través del campo de fuerza transparente que mantenía a raya el vacío espacial, Nova observó cómo la nave avanzaba lentamente hacia ella. Era, en efecto, una llamarada solar, pero una que había visto días mejores. El revestimiento del casco estaba desparejado en algunos puntos, obviamente reparado varias veces por diferentes mecánicos. Los motores parpadeaban de forma irregular, uno casi apagado. Quienquiera que pilotara era lo suficientemente hábil como para compensar los sistemas defectuosos que guiaban la nave hacia su bahía con notable precisión a pesar de las obvias fallas. Cuando el campo de fuerza se selló de nuevo tras la nave, Nova activó las bombas de atmósfera de la bahía. Un suave siseo llenó el espacio al tiempo que el aire respirable reemplazaba el campo protector. Los puntales de aterrizaje de la Wanderer crujieron bajo el peso de la nave. La rampa de salida descendió con un silbido hidráulico y un hombre emergió de la nave. Se movía con los pasos cuidadosos y pausados de alguien que había pasado demasiados años en el espacio. Su cuerpo recordaba la necesidad de compensar los cambios de gravedad que no existían en la bahía relativamente estable de Nova. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el rostro curtido por la radiación cósmica y la tensión de los largos pasillos entre mundos distantes. Su traje de vuelo gris estaba descolorido, pero limpio, con parches en algunos lugares, pero aún funcional, al igual que su nave. «Llegaste justo a tiempo», gritó Nova, acercándose con el escáner en la mano. El motor de babor estaba a punto de fallar por completo.
El rostro cansado del hombre se arrugó en una sonrisa de agradecimiento. Lo he estado cuidando durante 3 sectores. Empezó a fallar después de pasar por una tormenta de iones cerca de Cygnus. Extendió una mano callosa. Atlas Donovan. Gracias por la autorización de emergencia. Nova Reeves, respondió, estrechándole la mano con firmeza. Veamos a qué nos enfrentamos. Nova pasó las siguientes horas diagnosticando los múltiples fallos del sistema de la Sunflare. La tormenta de iones había quemado varios relés clave, pero el verdadero problema era más profundo. Un fallo en cascada en el sistema de regulación de combustible había provocado patrones de combustión desiguales, dañando un motor y dejando sin combustible al otro. Atlas la observaba en silencio mientras trabajaba, ofreciendo ocasionalmente información sobre el historial de la nave o señalando reparaciones anteriores. «Tienes un don», comentó mientras Nova lograba evitar una falla de energía completamente quemada, acoplándose con piezas que no deberían haber sido compatibles, pero que de alguna manera funcionaban en sus hábiles manos. Pocos mecánicos en esta zona intentarían siquiera esto sin las piezas de repuesto adecuadas. Nova sonrió levemente, sin levantar la vista de su trabajo. Cuando estás destinado en el borde, aprendes a improvisar o te quedas sin trabajo. Se secó el sudor de la frente, dejando una mancha de lubricante de motor en su frente. Además, siempre he tenido debilidad por estas viejas bengalas solares. Diseño sólido. Ya no las hacen así. No, asintió Atlas, con la voz teñida de algo parecido a la nostalgia. Todo es desechable ahora. Naves, estaciones, personas. Nova lo miró, reconociendo el peso de esas palabras. Había conocido a muchos vagabundos a lo largo de los años, personas que habían sido empujadas a los confines del espacio civilizado por las circunstancias o por decisión propia. Algunos huían de algo. Otros simplemente buscaban un lugar donde aún pudieran importar en una galaxia cada vez más controlada por grandes corporaciones y sistemas automatizados. Para cuando la iluminación artificial de la estación se atenuó para simular la noche, Nova había logrado restaurar los sistemas críticos de la llamarada solar. Ambos motores estaban operativos, aunque no a su máxima eficiencia, y el soporte vital ya no mostraba advertencias de peligro. Cerró el panel de acceso en el que había estado trabajando y se giró hacia Atlas, quien se había quedado dormido en una silla cerca de la rampa de la nave. «Atlas», dijo con suavidad, despertándolo. «Tu nave está lista para volar. No es bonita, pero te llevará a donde necesitas ir». Parpadeó, despertándose, momentáneamente desorientado antes de concentrarse en ella. «¿Ya la arreglaste?» Nova se encogió de hombros. «Las derivaciones no durarán para siempre, pero aguantarán hasta que puedas llegar a un astillero adecuado para reparaciones permanentes». Le entregó un chip de datos. «He marcado los sistemas que necesitan atención cuando llegues». Atlas se puso de pie, estirando la espalda. «¿Qué te debo? No tengo muchos créditos, pero llevo algunos bienes comerciales que podrían». Nova lo despidió con un gesto. «Sin cargo». Atlas la miró fijamente. «Sin cargo por 6 horas de reparaciones de emergencia». «Parecía que necesitabas un descanso», dijo Nova simplemente. «Además, se acerca una tormenta a través del campo de asteroides. Disrupciones magnéticas, escombros. De todos modos, te quedarías aquí un par de días. Considéralo una cortesía profesional». La verdad era más complicada. Nova había visto el desgaste en las botas de Atlas, el cuidado con el que mantenía el viejo traje de vuelo, el modesto manifiesto de carga que sugería un pequeño transporte independiente. Reconoció a alguien al límite, igual que ella, alguien para quien una factura de reparación inesperada podría significar la diferencia entre comer la semana siguiente o pasar hambre. Atlas la estudió el rostro un buen rato. «No olvidaré esto», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. «¿Lo que hiciste esta noche? Importa». Nova sintió un ligero calor en las mejillas. «Descansa un poco».
Parece que te vendría bien. Hay una pequeña habitación con literas al otro lado de esa puerta si no quieres dormir en tu nave. Después de que Atlas se retirara a dormir, Nova se sentó sola en su pequeña oficina junto al muelle de reparaciones. Los ruidos ambientales de la estación, el zumbido del soporte vital, el ocasional golpeteo de pequeños escombros contra el casco exterior, el lejano estruendo del núcleo de energía, se habían vuelto tan familiares que ya casi no los notaba. Miró sus proyecciones financieras en el destartalado panel de datos y en el lateral. El generoso acto de dispensarle a Atlas la tarifa de reparación era algo que apenas podía permitirse, pero algo en la mirada del viejo espacial la impulsó a ofrecérselo. A la mañana siguiente, Nova encontró a Atlas realizando comprobaciones prevuelo en el Nómada. Se veía mejor después de una noche de descanso, aunque las arrugas permanentes alrededor de sus ojos delataban décadas pasadas entrecerrando los ojos ante los paneles de instrumentos y navegando por los peligros del espacio profundo. Trazando un rumbo hacia el centro del siglo, preguntó Nova, ofreciéndole una humeante taza de café sintético, un lujo que racionó con cuidado. Atlas aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. Finalmente, tuvo que hacer algunas paradas primero. Dio un sorbo al café, arqueando las cejas en señal de agradecimiento ante el inusual regalo. Esta reparación que hiciste, aguanta de maravilla. Mejor que las 3 últimas estaciones en las que pagué bien. Nova se encogió de hombros. Como dije, tengo debilidad por las viejas llamaradas solares. Cuando llegó la hora de partir, Atlas insistió en ayudar a Nova a reajustar los sentidos externos de su bahía, una tarea que le habría llevado horas sola. Sus manos expertas lo hicieron rápido, y Nova se encontró disfrutando del ritmo relajado que adoptaron, trabajando juntos sin necesidad de hablar demasiado. Mientras Atlas se preparaba para abordar su nave, se giró hacia Nova por última vez. Gracias de nuevo por todo. Buen viaje, Atlas, respondió ella con una sonrisa genuina. Cuidado con esas tormentas de iones. El Wanderer partió con ambos motores encendidos, desapareciendo en la oscuridad salpicada de estrellas más allá del campo de asteroides. Nova observó hasta que la señal de la nave se desvaneció de sus sentidos, luego regresó a su bahía de reparaciones vacía, el silencio de alguna manera más perceptible que antes. Los días transcurrieron con el ritmo familiar de pequeñas reparaciones, inventario de suministros y la lucha constante por mantener su equipo en funcionamiento. Nova intentaba no pensar en el Wanderer ni en su capitán, pero de vez en cuando se encontraba consultando los informes de tráfico de largo alcance en busca de menciones de un Sunflare T-120. En un par de ocasiones, creyó captar referencias a una nave que coincidía con su descripción haciendo entregas en sectores cercanos, pero nada definitivo. Sus vecinos en el pequeño puesto de avanzada notaron un sutil cambio en su comportamiento. Lex Thornton, quien dirigía el único bar y lugar de reunión informal de la estación, lo mencionó una noche cuando Nova llegó para darse su capricho semanal. Un vaso de whisky de tierra de verdad. He oído que ayudaste a ese viejo transporte durante la tormenta magnética, dijo Lex, deslizando su bebida por la barra metálica deteriorada. Lex era un esmarine colonial con implantes cibernéticos visibles en las sienes. Recuerdos de un conflicto fronterizo que había acabado con su carrera militar. Se corre la voz, incluso por aquí, dijo Nova encogiéndose de hombros. Solo hago mi trabajo. El ojo aumentado de Lex se preocupó ligeramente al enfocarla. Ravern, del control del muelle, dice, no has registrado ningún pago. Quizás estoy haciendo una oferta especial, respondió Nova, tomando un sorbo de whisky. Lex rió entre dientes, el sonido como grava en un procesador. Noble, pero no es bueno para el negocio. Se acercó. Mira, todos sabemos que las cosas han estado difíciles desde que abrieron esa derivación. Pero no se pueden solucionar los problemas de todos gratis. Era una sola nave, Lex, dijo con un tono cortante en la voz. Una reparación. Una reparación hoy, otra mañana, contó. Antes de que te des cuenta, eres el mecánico de caridad de Delta 7,
Y luego te cierran porque no puedes pagar las cuotas del soporte vital. Nova sabía que tenía razón, pero algo en ella se rebeló contra el frío cálculo. Nunca se le había dado bien rechazar a gente realmente necesitada, un rasgo que sus colegas más pragmáticos consideraban una desventaja en los territorios del borde. Pasó un mes sin incidentes destacables. Nova consiguió un contrato para el mantenimiento de los viejos drones de mantenimiento de la estación, lo que le proporcionó suficientes ingresos estables para aliviar sus preocupaciones financieras inmediatas. Casi se había olvidado de Atlas y del Wanderer cuando su sistema de alerta de emergencia cobró vida una tarde tranquila. Atención, puesto avanzado Delta 7. Aquí el GCS Horizon Sech, solicitando vector de aproximación y autorización de atraque para la plataforma 3. Nova se quedó paralizada. Servicios de crucero galáctico GCS. Sus enormes transatlánticos de lujo nunca se acercaban a un puesto de avanzada en un lugar remoto como Delta 7, y la Bahía 3 era la suya. Corrió a su panel de control. Buque GCS. Creo que hay un error. Este es un taller privado, no un destino de cruceros. Sin duda, Bahía 3, fue la respuesta tajante. Tenemos instrucciones específicas para esta parada, transmitiendo autorización y solicitud de atraque. La pantalla de Nova se iluminó con los datos entrantes y abrió los ojos de par en par. Los códigos de autorización eran legítimos, y la solicitud de atraque incluía un prepago considerable por el uso de sus instalaciones. Más créditos de los que solía ver en 3 meses. Autorización concedida. Borde del horizonte. Balbuceó. Se abren las puertas de la bahía. Nova corrió hacia la ventana de observación, con el corazón latiéndole con fuerza. El barco que se acercaba no se parecía a nada que hubiera atracado en sus modestas instalaciones. Borde del horizonte era elegante y reluciente, su casco de un blanco prístino con detalles de oro bruñido. Era más pequeño que los enormes cruceros que abastecían los sistemas centrales, pero aún así al menos 20 veces más grande que el Wanderer. Era un crucero privado de clase yate, de esos que usan ejecutivos corporativos y viajeros adinerados. La nave atracó con precisión. Sus sistemas avanzados compensaron a la perfección las dimensiones algo irregulares de la bahía. Nova se quedó paralizada, sin saber qué esperar mientras la esclusa principal de la nave se abría. Una mujer con un uniforme impecable salió primero, observando la bahía con profesional objetividad antes de volver a la esclusa. La seguía un pequeño grupo de personas con atuendo formal. Y entonces, «Hola, Nova», saludó Atlas Donovan, ahora vestido no con un traje de vuelo desgastado, sino con la ropa a medida de un hombre adinerado. Sonrió al ver su expresión de asombro. «Atlas», logró decir Nova. «¿Qué es esto?» «Te dije que no lo olvidaría», dijo, acercándose a ella, mientras los demás permanecían junto a la nave. «¿Podemos hablar?» Todavía aturdida, Nova lo condujo a su pequeña oficina. A través de la puerta, pudo ver al grupo de la nave, dirigido por la mujer uniformada, que descargaba varias cajas y equipo. «No eres transportista de carga», dijo Nova una vez que estuvieron solos, recuperando por fin la voz. Atlas sonrió con picardía. «Ya no. No, aunque lo fui durante muchos años». Se sentó en la silla frente a su escritorio. «Me llamo Atlas Donovan, fundador y exdirector ejecutivo de Transporte Interestelar Donovan». Nova se quedó boquiabierta. Incluso en el borde, todos conocían DIT, una de las mayores corporaciones navieras de la galaxia, con miles de naves y contratos con todos los mundos importantes. «El errante», empezó, «mi nave personal», confirmó Atlas. «Fundé la empresa con esa nave hace 50 años. Cuando me jubilé y dejé las operaciones a mis hijos, la conservé. Todavía hago viajes de vez en cuando, pequeñas entregas especiales. Me mantiene conectado con mis raíces». Su expresión se suavizó. «Mi hija dirigía un taller de reparaciones muy parecido al tuyo en Europa antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años». Nova sintió un nudo en la garganta. «Lo siento».
Atlas asintió. Cuando tuve problemas cerca de tu estación, podría haber solicitado asistencia corporativa. Un buque de rescate del DIT me habría llegado en cuestión de horas, pero algo me impulsó a intentarlo en las instalaciones locales. Echó un vistazo a su modesta oficina. Vi cómo trabajaste esa noche, vi tu habilidad, tu determinación, cómo ayudaste sin cuestionamientos, sin esperar nada a cambio. Me recordabas a ella. Se inclinó hacia adelante. Mi compañía cerró su bahía después de su muerte. Me he arrepentido de esa decisión desde entonces. No pude salvar su taller. Su mirada se cruzó con la de Nova, pero quizás pueda ayudar a salvar la tuya. Antes de que Nova pudiera responder, la mujer uniformada apareció en la puerta. Señor Donovan, el equipo inicial se ha instalado como se solicitó. El equipo técnico espera sus instrucciones para la instalación. Gracias, Miranda, respondió Atlas. Por favor, comience con los sistemas de diagnóstico. Nova recuperó la voz. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Atlas se puso de pie, indicándole que lo siguiera de vuelta a la bahía principal. Considéralo una inversión en el futuro de los mecánicos de llantas independientes. La bahía de reparación de Nova se había transformado en minutos. Cajas con el logo del DIT y de varios fabricantes de equipos de alta gama estaban abiertas, revelando herramientas y sistemas que solo había visto en catálogos comerciales. Matrices de diagnóstico de vanguardia, recombinadores moleculares, un conjunto completo de equipos de calibración cuántica y un sistema de contención atmosférica completamente nuevo. Un equipo de técnicos con uniformes del DIT ya estaba instalando un estabilizador de gravedad de última generación cerca de la entrada de la bahía. Otro grupo estaba reemplazando su antiguo conjunto de sensores por un sistema de grado militar capaz de detectar y analizar naves que se acercaban a 3 veces la distancia. No lo entiendo, susurró Nova, abrumada por la situación. Atlas le entregó un bloc de datos. Este es un contrato de contratista. El DIT ha establecido una nueva subsidiaria enfocada en servicios de soporte en el territorio del borde. Necesitamos operadores independientes que comprendan las condiciones locales. El equipo es suyo de todas formas. El contrato es opcional, pero le garantizaría servicio prioritario a las naves del DIT que pasen por este sector con condiciones muy favorables. Las manos de Nova temblaban al tomar el bloc. Las cifras en la pantalla la hicieron parpadear con incredulidad. El equipo por sí solo valía más de lo que podría ganar en 20 años. Las condiciones del contrato garantizarían la estabilidad financiera de su bahía indefinidamente. ¿Por qué yo?, preguntó, mirando finalmente a Atlas. Porque el borde necesita gente como tú, dijo simplemente. Gente que aún entiende que hay cosas más importantes que los márgenes de beneficio. Mi empresa lo ha olvidado. Intento recordárselo mientras asimilaba la realidad de lo que estaba sucediendo. Nova sintió que las lágrimas amenazaban con saltar. Había estado a punto de perderlo todo. Y ahora hay una cosa más, dijo Atlas, señalando con la cabeza hacia el horizonte. Una última figura emergió de la esclusa. Un joven de unos 30 años con los ojos y el porte de Atlas. Este es mi nieto, Leo, dijo Atlas mientras el joven se acercaba. Ha estado trabajando en la sede, pero ha mostrado interés en aprender el lado práctico de nuestro negocio. Si te parece bien, le gustaría hacer una pasantía aquí durante unos meses. Leo extendió la mano, con una sonrisa sincera, aunque ligeramente nerviosa. He revisado tus registros de reparación de la nave de mi abuelo. Tus soluciones fueron poco convencionales, pero brillantes. Podría aprender mucho aquí. Nova le tomó la mano, aún procesando todo lo que estaba sucediendo. No soy muy buena profesora, advirtió. Yo tampoco, dijo Atlas con una risita. Pero a veces las mejores lecciones surgen de observar a alguien que realmente entiende su oficio. En los días siguientes, la modesta bahía de reparación de Nova experimentó una transformación completa. El equipo técnico del DIT instaló el equipo avanzado, transformando la instalación,
antes con dificultades, en una de las estaciones de reparación mejor equipadas del sector. La noticia se extendió rápidamente y las naves comenzaron a desviarse de la ruta de derivación cuántica, específicamente para utilizar sus servicios. Leo demostró ser un estudiante dedicado, con poca experiencia práctica, pero que compensaba con entusiasmo y agilidad mental. Absorbió las lecciones de Nova sobre improvisación y adaptación mientras la introducía a los últimos avances teóricos de los sistemas centrales. Juntos, desarrollaron nuevas técnicas de reparación que combinaban el ingenio práctico de Nova con tecnología de vanguardia. Una noche, mientras terminaban de calibrar el nuevo recombinador molecular, Leo observó con satisfacción la bulliciosa bahía. «El abuelo tenía razón sobre ti», dijo. «Tienes algo especial aquí». Y Nova, que se había adaptado poco a poco a sus nuevas circunstancias, sonrió. «Solo arreglo cosas. Siempre lo he hecho». «Es más que eso», insistió Lao. «Ves potencial donde otros solo ven piezas rotas. Esa noche, cuando ayudaste a mi abuelo, no solo arreglaste su nave. Le recordaste algo que había olvidado». Atlas lo visitaba con regularidad, a veces en el Wanderer, otras en varias naves del DIT. A menudo traía piezas inusuales o herramientas especializadas que creía que podrían interesar a Nova, y pasaba horas discutiendo mejoras en las instalaciones. Bajo su influencia conjunta, la bahía de reparaciones de Nova se hizo conocida en todos los territorios del borde como el lugar ideal para reparaciones difíciles o inusuales. 3 meses después de la primera aparición del borde del horizonte en su bahía, Nova observaba como un flujo constante de naves, desde pequeños transportes personales hasta cargueros medianos, entraban y salían de sus instalaciones, ahora ampliadas. Se habían construido 2 bahías adicionales junto a la original, y había contratado a 4 mecánicos auxiliares para ayudar a gestionar el aumento de tráfico. Atlas se reunió con ella en la ventana de observación. «Menudo cambio», comentó. Nova asintió, aunque a veces todavía le costaba creerlo. «Nunca esperé nada de esto». «Eso es lo que tiene la amabilidad», dijo Atlas, con su rostro curtido y pensativo. «Nosotros, nunca se sabe hasta dónde llegarán sus repercusiones». Nova pensó en la noche en que trabajó en el Errante sin esperar nada a cambio. Como esa decisión había alterado por completo la trayectoria de su vida, no solo gracias a la generosidad de Atlas, sino también a las conexiones y oportunidades que le siguieron. «Tu hija», dijo Nova con cuidado. «¿Cómo se llamaba?» La mirada de Atlas se distanció con el recuerdo. «Lyra». Era brillante. Podía diagnosticar un fallo en un motor cuántico con solo escuchar su firma armónica. El orgullo y la tristeza se mezclaban en su voz. Eligió establecer su taller en Europa porque allí era donde los operadores independientes más necesitaban ayuda. Las instalaciones corporativas cobraban demasiado y los mecánicos locales carecían de la formación necesaria para sistemas avanzados. «Suena extraordinaria», dijo Nova en voz baja. Lo era. Atlas se giró para mirarla de frente. «Por eso esto significa tanto. Lo que has construido aquí es lo que ella habría deseado. Un lugar donde la habilidad y la compasión importan más que las políticas corporativas». Mientras el sol de la estrella más cercana se ponía tras el campo de asteroides, proyectando largas sombras a través de la ventana de la bahía, Nova sintió una sensación. Un propósito más fuerte que cualquier otro que hubiera conocido. Su bahía de reparaciones se había convertido en algo más que un negocio. Era un refugio para quienes navegaban por las desafiantes fronteras del espacio, un lugar donde las cosas rotas encontraban nueva vida. Leo se acercó a ellos con un bloc de datos en la mano. Acababan de recibir noticias de un ahuyentador Cygnus con problemas en el motor. Deberían llegar en 1 hora. Echó un vistazo a las lecturas de diagnóstico que ya se transmitían desde la nave. Parece un fallo en cascada en la matriz de propulsión. Nova sonrió. Ya catalogaba mentalmente las herramientas y técnicas que necesitarían. Mejor preparen la bahía 2. Necesitaremos los diagnósticos especializados para esto.
Mientras Leo se marchaba apresuradamente, Atlas observaba a Nova con silenciosa satisfacción. Ya sabes, dijo, a veces los pequeños actos de bondad resuenan más fuerte que toda una vida de logros. Nova asintió, pensando en todas las naves que ahora encontraban puerto seguro en su bahía. Todos los pilotos e ingenieros que partieron con naves restauradas y renovadas esperanzas. Y a veces, respondió, regresan de formas que nunca podríamos haber imaginado. Afuera, las estrellas brillaban firmemente contra una vasta oscuridad se cernía sobre la siguiente nave en necesidad, mientras se dirigía hacia la luz de la bahía de reparaciones de Nova, un faro en el límite de la galaxia, donde todo lo roto se reconstruía. 3 años después, las operaciones de Nova habían crecido más allá de las expectativas. Lo que una vez fue un complejo de reparaciones de una sola bahía en un puesto olvidado se había convertido en reparación e ingeniería interestelar Nova Reeves. Un centro de innovación especializado en resolver problemas que otras instalaciones consideraban imposibles. Su reputación se había extendido mucho más allá de los territorios del borde, atrayendo clientes de toda la galaxia que buscaban su combinación única de habilidad tradicional y técnicas de vanguardia. La bahía original se mantuvo, ahora designada como la Bahía del Legado, donde Nova aún gestionaba personalmente casos especiales y capacitaba a nuevos mecánicos en sus métodos. Se habían construido 5 bahías adicionales, cada una especializada en diferentes tipos de naves y sistemas. Un dormitorio para su personal, ahora de 20 personas, ocupaba una sección recién excavada del asteroide, junto con una cafetería que servía comida real en lugar de los nutrientes sintéticos que antes eran comunes. La inversión de Atlas también se había expandido. El DIT había establecido una división formal de apoyo al territorio del borde con las instalaciones de Nova. Como su operación insignia. Se estaban desarrollando instalaciones similares en otros puestos de avanzada, a menudo con mecánicos que Nova había entrenado ella misma. Leo había completado su aprendizaje y ahora gestionaba las operaciones en múltiples instalaciones, aunque seguía consultando a Nova con regularidad. Sus enfoques colaborativos para problemas de ingeniería aparentemente irresolubles habían dado como resultado varias técnicas de reparación patentadas que ahora se utilizan en toda la galaxia. En el aniversario de la noche en que Atlas llegó cojeando a su bahía en el vagabundo averiado, Nova se encontró trabajando hasta tarde en la Bahía del Legado. Una persistente avería en una antigua nave de exploración había captado su atención, y perdió la noción del tiempo mientras rastreaba metódicamente circuitos y probaba componentes. Algunas cosas nunca cambian, dijo una voz familiar a sus espaldas. Nova se giró y vio a Atlas observándola desde la entrada de la bahía, con una sonrisa que le dibujaba el rostro curtido. A sus 68 años, por fin había empezado a bajar el ritmo, aunque seguía pilotando el vagabundo para viajes especiales. Este acoplador del colector está siendo particularmente terco, admitió Nova, limpiándose las manos con un trapo. Atlas se acercó, examinando su trabajo. Una serie Caldwell. 4. Siempre tenían ese piso en el circuito secundario. Intenta desviarlo por el canal auxiliar. Nova sonrió. Ya en él, trabajaron juntos durante otra hora. El ritmo familiar de su colaboración requería pocas palabras. Cuando el componente problemático finalmente cobró vida con la calibración correcta, retrocedieron con satisfacción compartida. Tengo algo para ti, dijo Atlas una vez que limpiaron el espacio de trabajo. La condujo a un pequeño almacén junto a la bahía donde había un gran objeto cubierto por una lona protectora. ¿Qué es esto?, preguntó Nova con curiosidad. Atlas retiró la lona para revelar una consola de diagnóstico antigua, uno de los primeros modelos que habían revolucionado el mantenimiento de naves espaciales casi 70 años antes. Había sido restaurada con esmero, sus accesorios de latón pulidos y sus pantallas brillaban con una cálida luz ámbar. Esto era de Lyra, dijo Atlas en voz baja. El primer equipo importante que compró para su bahía en Europa. Lo he tenido guardado desde entonces. Hizo una pausa. Parecía apropiado que continuara su servicio allí.
Nova tocó la consola con reverencia, reconociendo tanto el regalo como la confianza que representaba. Lo cuidaré bien, prometió. Sé que lo harás. Los ojos de Atlas reflejaban una profunda emoción que trascendía la simple gratitud. Has construido algo extraordinario aquí, Nova. Algo que importa. Esa misma noche, se celebró una celebración en el área común de la estación. Mecánicos, pilotos, ingenieros y personal de la estación se reunieron para conmemorar la transformación de lo que una vez fue un puesto avanzado en dificultades en un próspero centro de actividad. Lex Thornton, quien ahora regentaba un restaurante de verdad junto a su bar, ofreció comida y bebida. Se compartieron historias, se reconocieron logros y se hicieron planes para futuras expansiones. Mientras Nova observaba la comunidad que se había formado alrededor de su taller, pensó en la noche de hacía 3 años en que decidió ayudar a un piloto varado sin esperar nada a cambio. Un simple acto de bondad que había repercutido en el mundo exterior, tocando innumerables vidas y transformando no solo sus propias circunstancias, sino la naturaleza misma de las operaciones en el territorio del borde. Atlas levantó una copa en su dirección desde el otro lado de la sala, en un silencioso reconocimiento por su viaje compartido. Nova respondió con su propia voz, prometiendo continuar el trabajo que habían iniciado juntos, creando espacios donde la habilidad y la compasión pudieran prosperar incluso en los confines de la galaxia. La celebración continuó hasta bien entrada la noche de la estación, pero finalmente Nova se escabulló, regresando a la tranquilidad de la bahía del legado. Se quedó de pie en la ventana, contemplando la oscuridad estrellada, donde naves distantes se movían como luciérnagas en el vacío. Algunas se dirigían a sistemas centrales con valiosa carga. Otras eran pequeños exploradores que se aventuraban en territorios inexplorados. Muchas finalmente encontrarían el camino a su bahía, buscando reparaciones, mejoras o simplemente un lugar seguro donde descansar antes de continuar sus viajes. En el reflejo del cristal de la ventana, Nova pudo ver la antigua consola de diagnóstico, ahora instalada en un lugar de honor cerca de su estación de trabajo. Su luz constante parecía latir al ritmo de las estrellas distantes, un recordatorio de que algunas conexiones trascendían la comprensión ordinaria. Nova sonrió, pensando en todas las naves averiadas que llegarían a ella en los años venideros. Todos los pilotos e ingenieros que partirían con un propósito renovado y naves en funcionamiento. Las ondas continuarían, tocando vidas que jamás conocería de maneras inimaginables. Más allá de la ventana, el universo se extendía infinitamente, lleno de maravillas y peligros a partes iguales. Pero aquí, en este pequeño rincón de la infinitud, Nova había creado algo precioso. Un lugar donde la bondad y la habilidad se unían para recomponer lo roto. Un faro en los confines de la galaxia, guiando a los necesitados hacia la luz, la esperanza y la promesa de renovación.